¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller. Video un poco de mal humor, un poco, llamémosle, decepcionado, pero no decepcionado con quien realizó la publicación, porque todos saben que es una persona que a mí me cae mal. De hecho, por esa forma de ser que tiene, me cae muy mal. No conoce lo que es la calle, no conoce lo que es el hambre, no conoce lo que es el frío, y me alegro por él. Los que vieron mi comunidad sabrán de qué estoy hablando. Estoy hablando de Mantecol. Mantecol subió una publicación donde se ve un inodoro mal reparado con cemento. Quiero que sepan que yo veo cotidianamente de eso. O sea, hay gente que no puede comprar un sanitario nuevo eh, y reemplazarlo. Entonces, quizás, si tienen suerte, alguno que se hace llamar albañil del barrio se lo cucharea de esa manera. De hecho, yo he mostrado videos donde he realizado trabajos en desagües, inodoros completamente asentados en cemento. ¿Qué pasa? Bueno, en esa situación era obvio, ya estaba todo tan socavado, que al que fue antes que yo, no le quedó otra que darle nivel llenando todo con cemento. Pero hay gente que tiene la mala suerte de que se le rompa por X motivo el sanitario y no tener la plata para comprar otro. Me ha pasado de tener yo que hacer ese trabajo. Quizás sí, un poco más prolijo, obviamente, poniendo una maderita, recuadrándolo, que quede como una base, tratando de pintarlo, tratando de utilizar cemento blanco. Pero este tipo lo sube mofándose de la calidad del trabajo. Vamos a suponer que esa gente sea todo lo contrario a lo que uno está diciendo. Vamos a suponer que esa gente simplemente tiene el inodoro en ese estado porque está haciendo todo nuevo, pero no tiene la posibilidad de utilizar otro baño o de ir al baño a la casa de otra persona. Entonces está en nosotros, y eso demuestra la falta de conocimientos de lo que es servicios domiciliarios y obras de este tipo que se mofa cuando nosotros nos tenemos que ir del domicilio, haciendo lo posible para que la gente siempre tenga agua, gas y electricidad. Obviamente, ¿cómo no vamos a dejar un inodoro instalado? Posiblemente ese no sea el caso porque, bueno, se lo ve cuchareado y se lo ve pegado, se lo ve remendado al inodoro. Pero todos hemos dejado colocados en contrapisos, en futuros contrapisos, una acometida con un inodoro presentado como se pueda, con una base de ladrillos, que obviamente no le ponemos cemento para al otro día poder ir y desarmarlo, pero que la gente pueda hacer sus necesidades. ¿Cómo se arreglan? Echándole un balde con agua. Y hay gente que desgraciadamente tiene que encontrarse con trabajos así. Obviamente, bueno, eh, quien subió la foto o quien sacó la foto, porque no creo que Mantecola haya ido a sacar esa foto, porque no es ninguno de sus baños, no es como el baño que está desarrollando él, que lo está haciendo en la planta alta y quiero ir a lavarme los senos en la planta baja y me baño y listo, o me voy de mis amigos al campo, a donde les pongo el tablero abajo del tanque. Hay gente que no tiene plata para comprar una taza nueva y hay que arreglársela como se pueda, en tanto y en cuanto sea recuperable. Yo he realizado trabajos de esos. Vuelvo a repetir, quizás un poco más prolijo, encofrando, tratando de que el cemento sea blanco o pintándolo, pero que quede funcionando. Me indigna
No el tipo, porque el del tipo no se puede esperar otra cosa. Él debe estar bien económicamente, no le debe faltar nada y debe creer que todas las personas están en la misma situación que él. De él la verdad no me extraña. Uno de los tantos motivos por los cuales la verdad me encantaría que algún día me quiera cerrar la boca de la forma que él quiera. No es amenaza. Técnicamente, dialécticamente, agarrando una pala, agarrando una masa, recorriendo domicilios o en la vereda, como se arregla. Pero bueno, la indignación va con todos los que comentaron, burlándose, mofándose de esa situación. Y la indignación va más allá de eso. Va contra el plomero, el colega, que sacó la foto. Porque sos terrible botón. Y no te digo otra cosa porque bajarían el video. Pero vos sos un HDP, loco. Te están dando laburo. Muy probablemente esa gente te llamó, y no estoy fantaseando, porque es lo que uno vive a diario. Muy probablemente esa gente te llamó y te dijo, compré el inodoro, ¿me lo podés venir a instalar? Y vos antes de sacar ese, de 2 mazazos, porque eso sale con 2 mazazos, te hiciste la foto para cagarte de risa de la gente. Tipos como vos, haya sido quien haya sido el que sacó la foto, lo que se merece es no tener laburo. No tener laburo o no tener plata. Eso no se le desea a nadie porque capaz que tengas hijos y que le duela la pancita a los chicos no es lindo. Pero la verdad me indignó y la verdad me llené de bronca. Porque tipos que se burlan de esa situación o de quien haya realizado ese trabajo, capaz que fue hasta el mismo dueño de la casa, que dice, bueno, lo cuchareo así, funciona, cuando me puedo poner en la lona, compraremos un inodoro y llamaremos a alguien que sepa. Capaz que estoy lejos de la realidad y simplemente es así. Pero yo hace más de 30 años que ando en los domicilios y créanme que me he encontrado con un montón de situaciones de esas. E incluso cosas más tristes. Nunca tuve la bajeza de sacar una foto de esa magnitud para, para reírme, porque son fotos de grupos de plomeros, plomeros chantas o no sé cómo se llaman, de Facebook. La verdad que el que sacó esa foto para mofarse de esa gente que tiene el inodoro en ese estado, la verdad que sos un mal bicho, sos un sorete. Sos un sorete de tipo. Nada, el que la subió, bueno, no se podía esperar menos de vos. Ahí tenés la respuesta de por qué me caes como el ojete. Y los que comentaron, burlándose, bueno, espero que todos tengan el inodoro hermoso, con sus 2 correspondientes tornillos de sujeción, obviamente de bronce, con la arandelita plástica, nada de tirafondo y cositas. Los tornillos de sujeción que corresponden, el fuelle o la mochila que no pierda una gota y que esté limpio con Harpies, como mínimo, o con algún bactericida, porque la verdad que como sociedad a veces creo que damos lástima. A veces creo que damos lástima. Les mando un saludo, les pido disculpas, quizás nada tuvo que ver la situación, pero subir una foto burlándose de una gente que tiene esa necesidad, y les vuelvo a repetir, muy probablemente esa foto la sacó un plomero sorete. Porque no creo que el dueño de la casa, salvo que esté peor de la cabeza que yo, saque una foto y la suba así. Este es mi inodoro. Eso es burlarse de la necesidad o de la, qué sé yo, de la necesidad o de la necesidad ajena, no tiene otra palabra. Mientras a la gente le sirva, a vos qué te importa. Lo que pasa es que te sentás vos y lo detonás. Bola de cebo, payaso.
tan lástima.